tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de En Primera Persona. Antes que nada, antes de presentar al invitado que nos va a acompañar esta noche, vamos a agradecer como siempre a la gente que hace posible que este programa esté al aire, como por ejemplo la gente de Business, Deco por esta escenografía que están viendo, la gente de La Maravilla por los sillones, y también vamos a agradecer a Inés que nos acompaña como todas las noches con el maquillaje, también en este caso a Flor Torello por la indumentaria. Hoy tenemos parte de la colección, ella es una diseñadora de aquí de Bahía Blanca, que se encarga, bueno, de hacer toda esta ropa, el jean completo, incluso con detalles. Lo pueden encontrar por Facebook, la buscan así, Flor Torello, decimos una diseñadora de acá de Bahía que también trabaja en Buenos Aires. Toda esta indumentaria pertenece a ella, le agradecemos mucho también. Por supuesto a la gente de Farmacia Charlone, que siempre nos acompaña también con los mejores productos de belleza, y a la gente de la feria con el catering espectacular de todas las noches. Gracias a todos por ser parte de este programa. Y les decía yo del invitado, bueno, en la carrera de la intendencia hay 3 por lo menos que se encuentran en las mejores posiciones. Uno de ellos es el doctor Raúl Boscoff, hace mucho tiempo que está en la política, una persona de aquí de nuestra ciudad, que es abogado, también concejal, así que en un ratito vamos a tomar un café y charlamos un poco más con él. Se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. www.somosbahiablanca.com.ar. Toda la programación y lo más destacado del día, a toda hora y en todo momento. www.somosbahiablanca.com.ar. Montehermoso vuelve a rugir. Enduro 2015. Octubre 9, 10 y 11. enduromontehermoso.com.ar. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Bueno, Raúl, gracias por venir, Gracias por la invitación. Bueno, hoy decíamos, es difícil por ahí poner en pocas palabras todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? Ser intendente o querer ser intendente, la verdad que es un granito de arena dentro de todo, la verdad, de todos estos años. Sí, bueno, eso puede hablar de que la vida ya viene un poquito prolongada en la actividad pública. No, en algún punto. Pero lo que pasa es que empecé joven. Sí. En algunas cosas empecé joven. En algún punto vamos a eso también. Cada vez que viene un invitado al programa siempre nos gusta empezar por los orígenes, ¿no? Sí. ¿Hay algo que vos recuerdes de cuando eras chico, que cada vez que te vas a aquella época se te viene a la mente? Bueno, la etapa del fútbol, la vinculación con el fútbol, originalmente en lo que se llamaba en aquel momento baby fútbol. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste la pelota, por ejemplo? Yo diría que empecé chiquito, pero 8 años ya estaba full. Uh-huh. Y en los 10, 12 ya con alguna mayor dedicación. ¿De qué barrio, Raúl? Siempre viviendo en la avenida Alem. La recorrí, nací en Alem y Sarmiento y fuimos viviendo por motivos distintos en toda la dirección de esa calle, así que lo de Alem me marcó hasta políticamente, a lo mejor sin darme cuenta. Claro, y por supuesto en Liniers. Uh-huh. Entonces empecé el baby fútbol en Liniers, después vino el momento en que a uno lo fichan en el club, claro. Es como ganarse el Pulitzer, el Nobel, o no sé, o la intendencia. Claro. Eso no me lo olvido nunca. De esa etapa de la vida, no me lo olvido nunca. Yo estaba jugando un partido que había convocado el mismo club a chicos que se anotaban. Yo me había venido solito hasta el centro, a la galería Corazón en calle O'Higgins, uh-huh. Vestidito como para fiesta. Sí. Y entré y dije que me quería inscribir. Entonces el que me iba a inscribir, que fue Alberto Yanamico, con el que después tuve algunas diferencias y coincidencias, pero que conservaba una libretita que me mostró después de 20 o 30 años, donde había anotado: dice que quiere ser 5,
pero va a jugar de 11. Porque yo para la edad no era muy alto. Entonces, claro. ¿Y tenías condiciones? En el potrero, como suele decirse, sí. Sí. En el colegio, en la escuela, también. Pero cuando uno entra a las divisiones inferiores se da cuenta que hay algunos chicos en aquel momento que juegan muy bien. Entonces ahí ya mi nivel bajaba. Lo suplía con gran voluntad, mucho esfuerzo. Me entrenaba con una dedicación increíble. ¿En algún punto pensabas que iba a ser lo tuyo, ser futbolista? No, yo tenía la ilusión era jugar. No, porque viste que hay chicos que, bueno, por ejemplo, estuvo acá el Gula Aguirre, decía, yo desde chico sabía que quería ser futbolista y que a eso me iba a dedicar. Jugaba bien, claro. No, lo mío era amor por el fútbol, la verdad que me gustaba mucho, bueno, y vivía en el club, la verdad que es una etapa que no me olvido más. Vivía todas las tardes allí, estaba todo el tiempo, bueno, al entrar en el secundario sí se produjo una suerte de choque entre el estudio y el fútbol. Claro. Y bueno, yo dije, de esto no voy a vivir, estudiar hay que estudiar, y ahí me incliné para el lado del fútbol. Raúl, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo está? Sí, tus papás, en principio tu familia originaria, tu mamá, sí, papá, mi papá, un hermano mayor de 7 años mayor que yo, y sí, mis padres. Ese era el núcleo básico, digamos. Una abuela materna y mi abuelo materno falleció siendo yo muy chico, tenía 4 años. Y no conocía a mis abuelos paternos. ¿Y tu papá y tu mamá generalmente te acompañaban en las decisiones, ponerle esto del fútbol, o dejabas que vos por allí vayas decidiendo tu camino y te apoyaban desde casa, por ejemplo? Digamos que me apoyaban desde casa, excepto cuando en verano los campeonatos en aquel momento de baby fútbol se jugaban de noche. Entonces, en alguna oportunidad me acompañaban, y yo creo que era más por seguridad que por verme jugar, claro, pensando a ver dónde era que iba a jugar, etcétera, ¿no? Pero me dejaban hacer, en ese sentido me dejaban hacer. ¿La secundaria dónde la hiciste? Todo siempre fue escuela pública. Yo también siento un gran orgullo y apego por la escuela número 7, Juan Bautista Cabral, de ahí a lo mejor es que me hice tan sanmartiniano, y el Colegio Nacional. Mi madre había sido alumna del Colegio Nacional y mis hijas fueron alumnas del Colegio Nacional. Así que esa también fue una etapa la disfruté mucho. Claro. ¿En qué momento empieza en tu vida, no sé si ya la política o la intención por la abogacía, por el estudio? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención como para decir, por estos dos caminos voy a ir de a poco? Yo los asociaba mucho, pero los asociaba con una suerte de vocación por la justicia, así entendido de manera muy gruesa. Claro. ¿Ya en tu adolescencia sabías que querías ser abogado? Sí. Inicialmente a poco digamos que el fútbol y ser abogado para mí eran dos cosas que no había que discutirlas. Entonces estaba nada que ver una con la otra. No. Pero estaban así. Claro. Y yo decía que iba a ser abogado. No había ningún abogado en la familia. Eso también es parte de decisión propia, porque generalmente viene de generación en generación. Sí veía con era una suerte de referencia, quien fuera luego un dirigente radical muy importante de Bahía, Julio Korenfeld, que tenía relación con mi padre. Lo miraba un poco como hay que hacer algo parecido a esto. Pero esa vocación así nata por la justicia, yo decía hay que canalizarla, ahora me doy cuenta, ¿no? Y la profesión de abogado era el primer paso, pero imaginaba que en paralelo en algún momento esto me iba a llevar a otras actividades, digamos, institucionales o sociales que tuvieran que ver con lo mismo. Y bueno, y ahí es donde aparece también la política, ¿no? Claro. ¿Vos ya estabas estudiando en la Universidad del Sur? ¿Estudiaste? No, yo estudié en La Plata. En La Plata. Sí. Y cuando ya estabas en la universidad, digo, te empezaban a acercar, no sé si los centros de estudiantes, sí, esas que son las primeras corrientes por ahí. Exacto. Ahí yo fui un observador comprometido, para llamarlo de alguna manera, porque no militaba, me acercaba a distintas agrupaciones, mantenía muy buen diálogo con la mayoría, aprendía, leía y estaba, digamos, ahí cerca, ¿no? Hay una anécdota que, siendo Kirchner gobernador de Santa Cruz y yo intendente interino, cumplimos un día juntos en la doble función cada uno, en un homenaje que el Quinto Cuerpo de Ejército le hizo a él acá como gobernador. Y logramos
ubicarnos los dos en una asamblea que se había hecho en la Facultad de Derecho, donde había amenaza de toma de rehenes, etcétera, etcétera, donde él recordó que estaba en el estrado y yo estaba entre el público, o sea que nos cruzamos, nos ubicamos, que los dos habíamos estado en ese mismo momento, en esa misma facultad, porque yo le hice la carrera muy rápido, en 4 años. Entonces, él todavía siguió un poco más. La verdad que fue una etapa de aprendizaje. Yo en la facultad, digamos, la actividad, el estudio del derecho de alguna manera te asocia fácilmente a la política, si querés. Sí. Y ahí es donde de alguna manera también empecé a imaginarme haciendo política luego. ¿Y después qué pasó? ¿Te recibiste, inmediatamente comenzaste a trabajar? ¿Cómo siguió? Sí, yo me recibí en el año 1974, inmediatamente vine a Bahía, y no tenía muy en claro cómo iba a ser todo eso, pero la verdad que empecé a trabajar enseguida. Pero por ahí sí sabías que tenías que regresar a Bahía, donde no sé si querías ejercer acá, ¿eso ya lo sabías? No, sí. yo sentía que tenía que volver a Bahía, porque la verdad que siento un apego, además mis padres también estaban acá, yo sentía un apego siempre muy particular por Bahía, y la verdad que coincide en esa época, el momento previo a mi título de abogado, significa el inicio de mi único romance y del sentido de mi vida, que es conocer a mi actual esposa. Mira. Ahí empieza todo. Y ahí probablemente me cambian algunos objetivos que yo tenía la intención de irme fuera del país un tiempo, había organizado alguna posibilidad, y dejé todo. Y no, todo por quedarse acá en Bahía y ahora ya con otro sentido, ¿no? Exacto. La intención Entonces, de formar una familia. Y ahí, bueno, empezó el noviazgo, pero se asoció con el inicio de la profesión. Yo conocí a mi actual esposa cuando me faltaban rendir las 2 últimas materias. Y ahí empieza todo a prefigurarse esta hoja de ruta, ¿no?, que me trae otra vez obviamente a Bahía a ejercer acá. Claro, y de alguna manera en tu señora también encontraste una compañera para todo esto, porque yo me imagino que no debe ser nada fácil estar al lado de alguien, no solamente desde el punto de vista político, pero muy activo en todo sentido, ¿no? No sé si vos te ves de esa forma. Sí, yo creo que uno ha exagerado. Yo, si me tengo que hacer algún cargo, creo que a veces he exagerado eso. Y la verdad que si no hubiera tenido el grado de comprensión que he logrado en la familia, hubiera sido absolutamente imposible. Por eso no hay manera de que uno compense esas cosas, porque hay momentos que uno se ha perdido a lo mejor de los chicos, y bueno, ahora con una mirada más tranquila uno tiene que imaginarse recuperando lo que pueda recuperar, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Mi relación con mis hijas es buena. Yo al menos así lo creo, siempre tuvimos muy buena relación. De alguna manera me veo reflejado en ellas, en muchas cosas, en alguna visión general que tienen de la realidad, en sus valores, que es también el gran mérito de mi esposa, con la que tenemos las mismas miradas, ¿no? Pero yo creo que es importante la etapa que vino ahora porque aparecieron los chiquitos. Claro. Y ahí es donde, yo me pregunto cuánto a lo mejor esto me lo perdí en la anterior, ¿no? Claro. Bueno, generalmente cuando uno es abuelo dice que es como la segunda oportunidad que uno le da a ser papá, pero con cierto relajo, que tal vez no lo tuvo cuando fue padre, ¿no? Yo creo que es un regalo y es un ejercicio sin obligaciones casi, porque uno consiente, acompaña. Ahora mi nieto empezó por suerte con la pasión por el fútbol, entonces ahora es otra relación, ¿no? Claro, las cosas exactas. Raúl, vamos a hacer una pausa cortita y enseguida seguimos hablando de esto, de algunos hobbies por ahí que tenés y por supuesto también de la política, que hay mucho también para hablar.
de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Montermoso vuelve a rugir. Enduro 2015. Octubre 9, 10 y 11. enduromontermoso.com.ar. Toda la información, el análisis y el debate de la actualidad local y nacional con Rubén González y Carlos Quiroga para Saber Ver. Martes a las 22 por Somos Bahía. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Bueno, Raúl, decíamos, hablamos bastante de la familia también, pero un poco la función política en sí, ¿cuándo comenzó en tu vida? Comenzó con una suerte de doble camino, por decirlo así. Porque mientras comienzo a actuar en la DAIA, en el fin del 82, todavía en época del proceso, al producirse la llegada a la democracia, mi primera colaboración efectiva fue asesora de honorem de Gustavo Montero, intendente de Punta Alta. Había un problema con unas expropiaciones del periodo anterior. ¿Tenías un conocimiento previo con él? ¿Se conocían de Sí, antes? nos conocíamos y había un amigo común que era el exdiputado Horacio Huarte, que integró la CONADEP, que es de Punta Alta, y entonces él de alguna manera me plantea la cuestión. Y bueno, y después de ese primer ejercicio, digamos, vino el cargo de asesor letrado con Cavirón. Claro. Y después de ello, cuando viene el primer gobierno de Linares, me sorprende de alguna manera Jaime ofreciéndome ser el primer concejal. Y bueno, ahí lo acompaño en 2 periodos, y ahí es donde soy intendente interino en algunos tramos, presidente del consejo un año. Claro. ¿Y cómo ves? ¿Cuál es la sensación que te causa, o por lo menos lo primero que se te viene a la mente cuando vos pensás en la política en sí? ¿Qué es la política para vos? Para mí la política es acortar diferencias sociales y esto de hacer justicia en la medida que uno se puede involucrar. Si uno considera que viene a la vida con algún sentido, no es solo el familiar, nos trasciende un poco. Y yo siento y sentí siempre que tengo que colaborar para evitar ese tipo de injusticia, que a veces parece muy grandilocuente, pero conseguirle una prótesis a alguien, resolver un problema de violencia de género o avanzar en una cuestión de suicidio, por decir algo, cualquier cosa de esas que uno pueda intervenir favorablemente para resolver una situación o de alguna manera dar una propuesta que ayude a mejorar una situación o más de una, a mí me parece que es el sentido que yo le veo a la política, ¿no? Muy alejado quizá de las grandes ligas, en las que a mí me ofrecieron más de una vez ir a intervenir, ser diputado, etcétera. Sí. Pero ¿siempre quisiste quedarte en Bahía? Sí, porque no comparto además lo que imagino se da detrás de todo eso, que son la forma en la que hay que colocar gente por allí en los cargos, dependiendo de algún legislador, claro, y el desarraigo que te provoca obligadamente el sistema y los viajes, y bueno, son visiones y son decisiones, pero yo no tenía duda de que a lo mejor podía haberme desempeñado bien allí. Claro, y en el marco de todos estos días cargados y con ocupación y demás, ¿hay algo que vos hagas que no tenga nada que ver con la política, alguna especie de hobby, algo? Porque a mí me dijeron que es algo que más de uno le va a llamar la atención, que no tiene nada que ver ni siquiera con el fútbol. No tiene que ver con ¿Qué haces? Practico Krav Maga. ¿Qué es? Te digo que vi videos en YouTube que no te imagino haciendo eso, de verdad. El tema es así, es una disciplina, un arte de defensa personal,
de origen israelí. Sí. Como un arte marcial, como una cosa no, es más sencillo, combina movimientos y de diferentes deportes, por llamarlo así, porque tiene algo de boxeo, tiene el uso de piernas, digamos, propio de otros artes marciales. Pero se tiran patadas, se tiran al piso. Bueno, hay de todo un poco, pero la cuestión es muy interesante porque todo esto nace. Primero, tiene un origen más serio, sí. Claro, no, una referencia en un momento donde a mí me decían que podía ser objeto de algún tipo de acción que me podía perjudicar y demás, y me avisan, muy al comienzo de la democracia. Sí. Y alguien me dice, bueno, tenés que aprender a tirar, registrar un arma de defensa, yo no tenía ningún interés de hacerlo. Y alguien me dijo, no, tenés que practicar esto que te puede ayudar. Y yo la verdad que no sé ni de qué me hablaban. Y lo dejé. Sí. Pero después con el tiempo, como tuve una cuestión en la rodilla y no podía practicar fútbol porque seguía tratando de hacer algo de fútbol y cada vez me costaba más porque tenía un problema en la rodilla, me dije, bueno, entonces el gimnasio. Intenté el gimnasio y me aburrí, soberanamente me aburrí. Entonces ahí es donde alguien dijo, ¿y vos en algún momento no se te dio por otra disciplina, alguna otra actividad? Y ahí saltó de nuevo lo del Krav Maga. Así hace 4 o 5 años que estoy haciéndolo. ¿Y qué encontraste? ¿Algún instructor en particular? Porque no debe ser fácil. No sé si ahora se hace. Ahora en Bahía hay más gente que se dedica, es una disciplina que tiene algunas variantes, pero hay gente que se dedica en serio y lo hace muy bien, según tengo entendido, porque hasta he visto publicidad local. Pero yo sí conseguí un instructor y bueno, trato de mantener al menos alguna actividad, esto me ayuda. ¿Vos decís que si alguien te ataca lo podés inmovilizar inmediatamente? No, si me ataca le doy la mano y lo felicito. Claro, si no se espanta para allá, por favor, lo felicito. Pero digo, de eso se trata, de hacer como defensa personal, exacto. ¿no? Esa es la idea. Es una disciplina de ese tipo que es muy ingeniosa, es interesante desde ese punto de vista. Todas esas disciplinas además tienen la ventaja que te ayudan a pensar también. Claro. Bueno, y de paso, como decíamos un poco al inicio, sirve como para también encontrar un poco de escape a lo que es la política, las situaciones cotidianas y yo demás. Creo que yo tengo por hobby también tratar de caminar con mi señora lo más que podamos, lo más que podemos. Pero bueno, hay días que uno no lo hace, uno debiera hacerlo con cierta continuidad. Y esto en alguna medida también complementa aquello otro, ¿no? Claro, me parece que a alguien se le va a complicar si le quiere pegar al intendente haciendo Krav Maga, porque hoy lo decíamos en el inicio, la idea originaria, no es la primera vez que también participar de las elecciones para ser intendente de Bahía Blanca. ¿Vos te imaginás al frente de la ciudad? ¿Lo ves como una probabilidad? ¿Te ves en el día a día estando al frente de la ciudad? Mira, yo tengo una ventaja comparativa con los otros candidatos, que es porque fui intendente. Como fui intendente interino, no voy a decir que estoy cumplido, pero digamos que sé cómo es. Un acercamiento. Claro, ya sé lo que esto es como cuando vos jugás al fútbol, estás en el banco y cada tanto te llaman para que entres aunque sea 5 minutos, ¿no? Bueno, eso me ocurrió a mí ya, o sea que sé lo que es. La idea obviamente está más vinculada y asociada a un proyecto colectivo donde transformamos de la nada un partido local, lo cual en una ciudad que estaba marcada por un bipartidismo muy acentuado, significó un hecho, yo diría, inédito en la ciudad. Excepcional. Bueno, a mí me lleva a hacer de alguna manera este esfuerzo, el propósito de lograr que la influencia que Integración Ciudadana ha logrado se traduzca en gobierno. Porque una cosa hemos logrado influenciar. Yo siempre digo, y le digo a la gente de nuestro partido, es muy probable que en la ciudad hay cosas bien que se han hecho, algunas gracias a esa influencia. Y es probable que algunas cosas mal no se hayan podido hacer por esa misma influencia. Claro. Pero gobernar permitiría que algunos sueños, algunas propuestas se cristalizarán de otra manera. Esa es la idea, ¿no? Claro, no pensé que por ahí puede llegar a ser mucho desgaste físico, emocional, familiar, me da la sensación como que... Sin ninguna duda. Por eso si no gano, yo creo que la providencia me está ayudando. No, pero digo... No, a porque veces generalmente uno dice que el que gana lo ayudaron, la providencia ayudó a que ganara. Bueno, yo creo que acá, si no gano, va a ser exactamente así. Claro. Porque me va a preservar de todo eso que vos decís. Que yo creo que toda esta actividad, por supuesto el carácter contribuye, etcétera, ¿no? Y un poco la gimnasia también. Claro. Pero no tengo la menor duda de que hay un proverbio alemán que dice que para hacer política hay que tener corazón de hierro, porque arruina, estómago de hierro, claro. Porque arruina el estómago. Y es cierto, es compleja.
Es cierto. ¿Cómo te ves, Raúl, de acá a unos años? Digo, como, o por lo menos, no sé, en algún momento determinado vos pensás que te vas a, no sé si alejar en algún punto de la política, o va a ser algo que te va a acompañar de siempre hasta que decidas, hasta que vos lo decidas, por ejemplo. Yo no creo que hay que exagerar en los gustos, en las obsesiones, porque yo creo que esa etapa aprendí a ser autocrítico respecto a eso. Yo pensaba que no iba a poder dejar de ser abogado, y lo estoy dejando de ser ahora, producto de esta elección y de esta intención de dedicarme a la política. Y yo pensé que no iba a poder hacerlo, que tenía que morir arriba de un expediente, digamos, ¿no? Me he dado cuenta que es un error eso, porque no es descubrir probablemente las cosas lindas que nos ofrece la vida y que en cada etapa aparecen nuevas, y que no tiene que ver con la edad siquiera. Este año que pasó, en medio de todas estas cosas, o este año que está promediando, digamos, se me ocurrió hacer una película con Alberto Frenkel, que era la historia de un jugador de fútbol en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Siempre me había obsesionado porque escribí un artículo hace 10 años que recorrió el mundo sin que yo me diera cuenta. Lo tradujeron al italiano, en fin. Y en algún momento dijo, tengo que hacer una película, un documental. Y un día en una conversación informal con Alberto Frenkel, le dije, mira, yo tengo un tema, que escribí un artículo de 1 carilla y media nada más. Sí. Zamora, el que era diputado, lo reprodujo. Me encontré en el Google que hay artículos por todos lados donde aparece... Y me dice, ¿de qué se trata? Es la figura de un jugador de fútbol que se opone al régimen nazi. Es toda una historia medio oculta. Solo la conocen los que les gusta mucho el fútbol, la historia del fútbol. Y la hicimos la película. Y se estrenó, qué sé yo, en un ambiente en Barcelona. Se estrenó hace poco en Barcelona como documental. Bueno. Puede llegar a salir una inquietud por ese lado, tal vez el día de mañana. Por eso, ¿no? Pero ¿qué quiero significar? Son tantas las cosas que están ahí, que a veces uno en las obsesiones, en estas obsesiones que son interesantes, son enriquecedoras y demás, no las ve. Y yo creo que me he perdido probablemente muchas oportunidades de enriquecerme en el sentido espiritual y demás, por no tener la posibilidad de correr un poco el telón por allí de la política o de la profesión y demás, y en eso me he perdido algunas oportunidades. Por eso digo que están ahí y que si yo puedo voy a tratar de aprovecharlas. Claro, que un poco nace también por esto que vos decías, ¿no? De esa virtud que tenés vos de hablar no solamente con Frenkel, cómo surgió esto, sino también con los vecinos en general, ¿no? Cuando recorres los barrios y te encontrás con esas historias, algunos que te hacen pensar, otros que te hacen reaccionar para tratar de sí, conseguir las soluciones, ¿no? Bueno, eso es un ejercicio enriquecedor para cualquiera, y para un político deberá ser casi obligatorio. Y yo siempre digo, uno encuentra demandas tan sencillas que chocan contra la soberbia de funcionarios siempre. Y la verdad que eso es lo que a uno lo motiva para seguir en el intento, ¿no? Y a mí me parece que yo he hecho un aprendizaje. Mi primera etapa de 2 periodos de concejal y demás, todo eso yo me lo perdí, confieso que me lo perdí, porque me colocaron y me coloqué en un rol que era otro, era un poco el que tenía que asesorar en cosas más complejas, estructurales, claro, o formales, si se quiere, y me perdí esto, que lo recuperé ahora. Raúl, muchísimas gracias por haber venido, de verdad un placer haberte tenido, obviamente de haber charlado un poquito más de lo habitual con vos, y también haber mostrado a la gente un poco más todo el Raúl que hay, ¿no? Bueno. Y todo lo que hay además para hacer. Gracias por haber venido, de verdad un placer. Gracias por la invitación. Gracias.